Que el Señor les bendiga. ¿Sí? Qué animante verles aquí temprano venciendo a Sabanás y venir a escuchar a un chileno más encima, imagínense, qué tremendo. Pero la gracia del Señor es amplia, ¿no? Es amplia, ¿no? Nos anima. Bueno, estamos aquí justamente, como decía nuestro hermano, para compartir con ustedes varias temáticas durante el día. En mi caso, yo tengo el área de la ingeniería, la física, y he ido aprendiendo y desarrollando ya por 8 años trabajando con el ministerio varias temáticas justamente para movernos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, en diferentes lugares, con la idea de fortalecer la fe de los creyentes y sus convicciones claras sobre la autoridad que tiene la palabra del Señor. La Biblia no es solo un conjunto de normas morales, sino que es una gran historia, la metanarrativa, que es la verdadera historia de la humanidad, desde el principio. Usted sabe cómo parte nuestra palabra del Señor, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí en adelante hay todo un desarrollo histórico hasta nuestros días, incluso nos está anunciando lo que vendrá. Por lo tanto, tenemos que afirmar el corazón de los hijos del Señor, nuestros niños y jóvenes, en que esa es la verdadera historia. Los naturalistas nos intentan contar otra historia, y más de alguna otra historia. Sin embargo, nosotros sabemos que ellos evidentemente no conocen la verdad, y estamos hoy día aquí para proclamar la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra del Señor. Y el Ministerio Respuestas en Génesis tiene alrededor de 30 años ya. El fundador es Ken Ham, y desde hace varios años, desde el 2007, hay una atracción en Kentucky, Estados Unidos, que es el Museo de la Creación, y también abierto a público desde el 2017 el encuentro con el Arca. Pero además de esas dos atracciones que son muy importantes para el ministerio, hay un conjunto de profesionales de diferentes disciplinas, genetistas, moleculares, genetistas de Harvard, astrónomos, físicos, geólogos, química orgánica y un sinnúmero de otras gamas de ciencia, donde ellos están todo el tiempo publicando, haciendo investigación de última generación, y además rebatiendo las propuestas naturalistas que están saliendo semana a semana en el mundo. Este ministerio está ubicado en sus oficinas principales en Kentucky, en el área metropolitana de Cincinnati, y esperamos que usted tenga la oportunidad un día también de visitarnos. En particular, la invitación es amplia para el Día Latino. En octubre, todos los años, casi todos los años en octubre, hay 2 días preparados especialmente para los latinos. Así que nosotros le ponemos sabor a ese lugar. Se nota cuando los latinos están en ese lugar. El resto del año es bien fome, bien tranquilo. Pero cuando vamos los latinos nos hacemos notar. Este año, el 20 y 21 de octubre, está preparado el Museo y el Arca para recibir a los hispanos hablantes, los que somos expositores y muchos otros voluntarios viajamos para recibir, acompañar, animar, explicar lo que haya que explicar, con la idea de que todos salgan muy contentos de haber visitado el Museo y el Arca. Quiero dejar un video simple que resume estas dos instalaciones. Como les decía, están en el área metropolitana de Cincinnati, en Kentucky, la zona norte de Kentucky. El Museo de la Creación tiene personajes animatrónicos, dinosaurios animatrónicos, fósiles. Hay un sinnúmero de exposiciones sobre Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Hay parques, zoológico, tirolesa. Es un parque temático muy importante que sigue creciendo año a año con nuevas atracciones. Al sur de Cincinnati está el Arca, que es la estructura de marco de madera más grande del mundo en este minuto. Tiene las 3 plantas, una puerta, y al interior esto es un gran museo, donde hay una descripción de cómo las personas pudieron haber estado este periodo diluviano, también la descripción geológica y un sinnúmero de explicaciones técnicas que hacen evidentemente muy viable la vida de estas personas. Hay un centro de conferencias, así que están muy invitados a participar en el Día Latino y en cualquier día del año en el encuentro con el Arca y el museo. Entonces, estas instalaciones están preparadas para recibir a la familia. Hay zonas temáticas, parques, fósiles de varios ejemplares. Hay un fósil completo de un alosaurio, completo, que ha sido donado al ministerio, y es realmente muy entretenido visitarlo, pero al mismo tiempo de entretenido, muy edificante. Yo tuve la oportunidad de llevar a mi madre el año 2017, cuando abrió el Arca. Mi mamá es creyente de toda su vida, bueno, asistía a la iglesia, se convirtió al Señor toda su vida en la iglesia, y lloraba al ver el Arca, emocionada de ver que esto es real, no es un cuento. Y a veces ahí hay un detalle. Sabemos que son historias reales, pero las presentamos como cuentos.
Entonces hay mucho que ver en ese lugar. Por ejemplo, para que usted se dé cuenta que sus antepasados no se parecían a eso. Yo no tengo un tío ni un abuelo que se parezca así. Hay una defensa histórica, arqueológica. También la Biblia ha tenido un ataque de historicidad. Desde el mundo secular y hay toda una defensa de la historicidad, la defensa textual y una explicación de la metanarrativa bíblica. Así que están invitados, van a encontrarse también con una nueva muestra de la santidad de la vida, donde usted va a poder ver todo el proceso de la gestación ampliado, muy amplio. Hay un bebé que tiene la cabeza, es así, está colgado en 3 dimensiones y con láser simulan las venas, el sistema respiratorio, para mostrar evidentemente lo formidable y maravillosamente que hemos sido creados los seres humanos. Así que están ahí con algunas imágenes para que usted tenga una idea de qué es lo que va a encontrar en esta visita. También hay un planetario de 30.000 lumen, muy potente, donde hay diferentes presentaciones sobre el cosmos, la vida de la Tierra. También hay un cine de efectos especiales, centro de conferencias, y el arca con esas dimensiones fantásticas, bíblicas, que nos muestran que esto es absolutamente una historia real, no es un cuento de hadas. Así que usted se va a encontrar en ese punto, usted se baja, sigue caminando hacia el acceso del arca y de ahí en adelante va a poder vivir la experiencia de ver la descripción en su interior. Así que, ¿qué más? Contarles que hay un cine de realidad virtual, usted se coloca ahí, va al pasado, en el periodo de la construcción del arca, luego vive el diluvio en este cine de efectos especiales de realidad virtual, y ahí además hay un centro de conferencias con 2.500 asientos, con una pantalla LED de 23 metros. Imagínense cómo se logra ver todo lo que nosotros podemos presentar. Y el Día Latino, tenemos algunas sorpresas también para este año en particular. Va a estar con nosotros el capitán Barry Wilmore, que es astronauta activo de la NASA, va a estar ahí también. Él ha sido piloto de F-18, instructor de la academia Top Gun, eso es de verdad Top Gun, y ha sido instructor de esa academia. Fue el piloto del transbordador Atlantis, él piloteó el Atlantis. Ha estado también como comandante de las cápsulas Soyuz en el espacio, comandante de la Estación Espacial Internacional, y muy pronto va a ser el piloto del Starliner, la nueva nave tripulada. Él es un activo creyente, él es anciano en una iglesia bautista en Houston también, y está permanentemente también acompañando al Ministerio de Respuesta en Génesis en diferentes puntos y conferencias. Y van a poder conocer también directamente a nuestro hermano Pablo. Él estuvo el año pasado con nosotros en Santiago. Más importante, predica la palabra del Señor. Ese es el mejor testimonio que podemos dar. Él va a estar en el Día Latino compartiendo con nosotros. De aviones de prueba también.
cuando sepa entonces que el Starliner va al espacio, ore. Para que nuestro hermano le vaya muy bien allá en el espacio. Pronto va a ser el lanzamiento. Se ha demorado por algunos temas técnicos, pero ya pronto Barry, si Dios permite, va a estar en el espacio. Y una de las cosas que él nos dijo en Chile, que él siempre hace, es una selfie. Se toma una selfie en el espacio mostrando la Tierra para hablarle a los tierraplanistas, para que sacar esa idea del mercado. Además de la visita de Barry, va a estar el Grupo Rojo este año, también compartiendo en un concierto en las instalaciones. Además, queremos recordarles que el ministerio tiene un canal de Answer TV, donde usted puede contratarlo, es bastante económico, y tener material en inglés, pero también muchísimo en español, para tener una alternativa no ideologizada, sino cristianizada en los contenidos, para poder entrenar a nuestra familia. Bueno, ya les presenté brevemente el ministerio y quiero ir a la temática de esta mañana. Esta es una temática que damos muchas veces, es la temática básica, introductoria que damos, que se llama la relevancia del Génesis para el mundo actual. Usted podrá decir, ¿por qué es relevante solo Génesis? Toda la Biblia es relevante y lo sabemos, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero particularmente se ha vuelto muy relevante el Génesis debido justamente que en los últimos 200 años hemos sido bombardeados por una mirada naturalista de la historia y ataca evidentemente lo que sucede en Génesis. Génesis, que es la verdadera historia de la humanidad, ha sido atacada con una narrativa naturalista que intenta distorsionar el origen de todas las cosas. Y no es nuevo esto. Pablo, cuando estaba frente a la iglesia de Corintio, le dice así: pero me temo que no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El texto nos muestra que hay una preocupación del apóstol por la iglesia debido a que los cristianos podemos y somos susceptibles de ser engañados. Nuestros sentidos, nuestras capacidades pueden ser engañadas con una estrategia de Satanás. ¿Cuál es esa estrategia? Y él remonta a ese evento desde el principio, una estrategia donde Satanás engaña a los seres humanos. Usted y yo sabemos que en Génesis Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios le advirtió al hombre con mucha claridad, y uno pudiera decir, ¿qué error de interpretación pudiera tener un mandato tan simple? Cualquiera de nosotros sabría, puedes comer de todo excepto de eso. ¿Qué interpretación puede tener esto? Muy simple, una instrucción muy simple. Pero hermanos, nuestro raciocinio puede ser engañado porque hay un sinnúmero de elementos que actúan en nuestro corazón. Y usted sabe la historia. Satanás, la serpiente, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? Es como si él dijera: ¿Dios realmente dijo eso? ¿Oíste bien? A lo mejor quiso decir una cosa un poco diferente. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero esa fue la primera etapa, hacer dudar a la mujer sobre lo que Dios había dicho. Y la segunda fase de este ataque, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, contradiciendo directamente lo que Dios había dicho, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En la práctica, el ataque de Satanás siempre es en estas dos fases. Primero, hacernos dudar, realmente Dios dijo eso, y una segunda etapa, negarlo directamente. Y esa era la preocupación que tenía el apóstol Pablo sobre aquellos hombres y mujeres que él estaba pastoreando en ese momento. Esa estrategia que Satanás utilizó en el principio, en Génesis, Pablo está diciendo puede estar siendo utilizada con ustedes, Corintios. Y hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Es la misma estrategia que Satanás sigue utilizando en la vida de los creyentes y de los seres humanos. Hacernos dudar de lo que Dios dice en su palabra hoy día. ¿Es la verdad o no? O lo leíste mal o lo interpretaste mal. Es una estrategia. Y es por eso que Respuestas en Génesis está permanentemente reforzando la autoridad que tiene la palabra del Señor,
en áreas, no solamente aspectos morales. Hoy día estamos en una avalancha de relativismo sexual, ¿no? Pero esto tiene un fundamento, parte desde Génesis. Desde Génesis, Satanás ha venido separando el pensamiento humano de la verdad de Dios. El racionalismo no es solamente este gran esfuerzo humano de la razón hace algunas centurias de años atrás. Desde el principio el pensamiento del hombre ha intentado separarse, ser independiente de la palabra del Señor. Y lo que hace Respuestas en Génesis es fomentar el explicar y el enseñar la narrativa de manera integral, a través de las 7 Cs de la historia, donde le recordamos a los cristianos que la historia parte en una creación perfecta, completa, funcional. Recuerde, Dios trajo a existencia todas las cosas ex nihilo. Dios dijo y todo fue hecho. Él trajo a existencia de la nada. Pero todas esas cosas que eran completas, perfectas y funcionales se deterioraron. Entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y esta traspasó a todos los hombres. Incluso la Escritura nos alerta de que la creación gime a una como con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todo lo que era perfecto, completo y funcional comenzó a fallar. Por eso siempre le digo a los jóvenes, si tú quieres echar a perder tu vida, peca, porque el pecado lo arruina todo. Lo arruina todo. Mira Génesis, era todo perfecto y el pecado trajo graves consecuencias. Pero eso no quedó ahí, la historia continúa y el corazón del hombre siguió en una inclinación hacia el mal. De hecho, Génesis nos advierte, el capítulo 6, que toda intención del hombre era de continuo el mal. El corazón del hombre se apartó totalmente del Señor. Y Dios trajo juicio y trajo la catástrofe de nivel global. Y de ahí en adelante, a pesar de que Dios había raído de la tierra a muchos seres pecaminosos, el pecado pasó en el arca en los seres humanos que estaban ahí. Y luego de eso continuó hacia adelante. Quisieron hacer su nombre, construir una gran torre. Dios nuevamente trajo juicio y extendió además su gracia, confundiendo las lenguas. Eso produjo una dispersión de poblaciones, porque se agruparon por lenguas. Y de ahí en adelante, en Génesis capítulo 12, se nos muestra cómo este pacto que Dios hizo con Abraham, donde le dijo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, nos muestra cómo Dios desarrolló su promesa que había hecho en Génesis 3:15 a través de un pueblo. Y en ese pueblo vendría en el tiempo apropiado, nacido de mujer, bajo la ley, aquel que le pisaría la cabeza a Satanás. ¿Quién es ese? Cristo nuestro Señor, quien nació en el tiempo perfecto, preordenado por Dios para librarnos. Pero Él tuvo que librarnos viviendo una vida perfecta que nosotros jamás viviremos. Él vivió la vida perfecta, siendo el Cordero perfecto para representarnos federativamente delante de Dios. Así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, por un hombre entraría la vida, la esperanza que tenemos nosotros. De ahí en adelante Cristo se presenta en esa cruz, muriendo pero resucitando al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor viene y hará nuevas todas las cosas en la consumación de los tiempos. Y de ahí, hermanos, eternamente con Él. Digo, qué historia más preciosa. Una historia preciosa, una historia de redención, una historia de vida y de esperanza. Sin embargo, y esto es importante, entonces no estamos discutiendo si es ciencia o no es ciencia. Estamos discutiendo las creencias que están detrás de la interpretación de las evidencias. Y los naturalistas nos plantean una historia. Cuando un naturalista nos habla de millones de años y nos habla de que en la teoría más conocida hoy día, el Big Bang, que una partícula altamente densa hace 14.000 millones de años se expandió violentamente, lo que le llaman la gran explosión, y eso por procesos naturales, sin acciones divinas, y por millones de años obrando en la materia. Tenemos la tabla periódica completa. Y hace unos 10.000 millones de años las estrellas comienzan a formarse. Nuestro Sol hace unos 5.000 millones de años. Hace 4.000 millones de años, hermanos. ¿No sabían o no? Nuestra Tierra tiene forma y empieza a enfriarse. Y de repente, por ahí entre medio, un meteorito le cae a la Tierra y nos trae toda el agua que necesitamos para la vida. Y hace unos 3,8 mil millones de años una primera molécula autorreplicante con información genética, ADN, comienza por procesos naturales y mutaciones favorables. Y aquí estamos.
Pero no termina ahí la historia, sigue expandiéndose el universo, se sigue enfriando y seguimos hacia adelante en la historia y al final vamos a morir todos congelados. Esa es la historia, dominante y fome la historia. Y termina muy mal. Es una historia, una metanarrativa que está compitiendo con la verdadera narrativa que está expuesta en la Escritura. Y eso está trayendo errores antropológicos, errores, y eso va a derivar en los errores de lo que entiende el mundo sobre la familia, lo que entiende lo que entendemos incluso sobre el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Por lo tanto, tenemos que ir a Génesis. Es muy importante porque de ahí está todo el fundamento. ¿Cómo defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer? Porque así está en Génesis. Cuando al Señor le preguntaron sobre el divorcio, Él no apareció como un terapeuta de familia. No dijo, no, es que tú tienes que invitarla a salir más seguido, tienes que regalarle flores, cómprale chocolates, ¿cierto? Dale algún tiempo para ella, para salir, reconquístala. No, el Señor no dijo eso. ¿Qué es lo que dijo? ¿No has leído en el principio que Dios los hizo varón y hembra con un propósito en pacto para reflejar el pacto eterno entre Dios y su pueblo? Hay propósitos eternos para el matrimonio. Y el matrimonio es bueno. Amén. ¿Lo dicen convencidos? El matrimonio es bueno porque Dios lo hizo bueno. El problema no es el matrimonio. El problema no es el matrimonio. El problema son los pecadores que a veces lo conforman. El matrimonio es bueno. Por lo tanto, si vamos a defender la familia, si vamos a defender el hombre, la identidad del hombre, varón y hembra, eso no puede ser defendido en nuestra narrativa histórica, bíblica, si no partimos en Génesis. Desde Génesis se funda el matrimonio y así también toda doctrina, directa o indirectamente, del cristianismo se funda desde Génesis. Si Génesis no es verdad, si la narrativa de los primeros 11 capítulos no es verdad, nada hacia adelante va a ser verdad. No tiene sentido un postrer Adán, según 1 Corintios 15, si no hay un primer Adán real, de carne, que representa federativamente, está todo conectado. Y hay una simetría increíble, el árbol en el principio y el árbol al final. Hay una historia congruente. La palabra de Dios, por lo tanto, debe ser la base, la fuente autoritativa para construir nuestra visión del mundo y responder a todas las preguntas importantes de la vida. Como visión secular, la que hoy día está muy fuerte, se funda no en la palabra del Señor, sino en la palabra del hombre. Entonces, la invitación es que los cristianos cada día más depuremos nuestro pensamiento y desde la palabra de Dios en cada área de nuestra vida sea filtrado, fundamentado en lo que Dios dice en sus principios, como también en mandamientos y preceptos directos. Por lo tanto, cuando pensamos en esto, las preguntas existenciales más importantes que el ser humano trata de responder sobre su existencia tienen una de ellas como fundamento el origen. Todos nos preguntamos, y los seres humanos nos preguntamos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? No sé, ¿usted se lo preguntó una vez o soy el único nerd aquí? Todos nos preguntamos de alguna manera de dónde venimos. De mis papás. ¿Y mis papás de dónde vinieron? De sus papás. ¿Y sus papás de dónde vinieron? De sus papás. Y así hacia atrás comenzamos a responder y tiene que haber algún origen y una primera causa. O todo es eterno o hay una primera causa de todas las cosas. Y esa pregunta de origen es relevante y las culturas, las religiones lo tienen, tratan de responderla. Como también la pregunta de propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Las personas que no logran responder eso se suicidan. Pierden el sentido de la vida. Los seres humanos necesitamos propósito en la vida. Y Dios dice cuál es el propósito. O lo vamos a tomar de lo que Dios dice o lo vamos a construir desde la palabra del hombre. También moralidad. ¿Cuál es el marco moral o ético sobre el cual nos movemos? Y nos relacionamos los seres humanos, como también la pregunta de destino. En ese sentido, quiero poner el énfasis en este punto. Las preguntas de propósito, moralidad y destino tienen una base fundamental en la pregunta de origen. ¿A qué me refiero? Si yo respondo la pregunta de origen sin Dios, voy a vivir como si Dios no existiera. El marco moral lo defino yo o la sociedad, y el destino lo construyo o lo ideo yo. Pero si Dios está en el origen, mi propósito, mi moralidad y mi destino están claramente definidos por el Dios creador. Y quiero darles un ejemplo que incluso tiene impacto en el evangelismo actual.
La filósofa atea Ayn Rand dice, cada hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. En resumen, ella dice que el propósito de la vida es ser felices, mientras no dañe a nadie. Y eso está en la cultura. No, yo trato de vivir, ganarme mi guita, tener mis cositas, pasarlo bien, mientras no dañe a nadie, está todo bien. ¿Han escuchado cosas así? Fíjense que esa filosofía responde propósito y moralidad sin Dios. Entonces, si usted va a evangelizarlo y le dice, yo tengo un Dios grande que tiene un propósito para tu vida, no necesito a tu Dios. Yo ya tengo propósito, sin Dios. Es más, incluso usted podría decirle, no, es que hay un Dios que va a juzgar el pecado y tú y yo tenemos que presentarnos ante el trono celestial porque va a juzgar el pecado. ¿Pecado? ¿Qué es pecado? ¿Tu Biblia dice que es pecado? No, la escribieron los hombres. Fíjense cómo hoy día moralidad y propósito puede ser justificado de otra manera cuando Dios no es la base fundamental en el origen. A tal punto llega esto, que Richard Dawkins dice, no se engañe de que va a vivir de nuevo después de que esté muerto. No sucederá, aprovecha al máximo la vida que tienes, vive al máximo. Parece un comercial, ¿cierto? De Coca-Cola o algo así. Y este señor que hace ciencia, interpreta la historia de manera filosófica, atea, y no pone a Dios en el principio. Y si no pone a Dios en el principio, tampoco lo está poniendo al final. Por lo tanto, para él todos dejamos de existir, así que bebamos, comamos, que mañana moriremos. Así que hermanos, prendan las parrillas, vámonos por unas empanadas, porque de aquí mañana podemos dejar de existir. No, vamos a estar delante de un Dios grande, que Él va a juzgar toda la vida de los seres humanos. Hay una discusión entonces de golpear el fundamento bíblico, tratando desde lo que llaman ciencia, tratando de desestimar toda la narrativa de origen. Por ejemplo, Dawkins dice, Darwin lo expulsó a Dios fuera de la biología, pero la física continúa un poco dudosa. Si los físicos somos más cuadrados, no me vengan con cuentos, ¿no? Ahora Hawking está dando el golpe de misericordia, golpe de gracia. Veamos lo que dijo Hawking, este señor que falleció hace poco tiempo. La creación espontánea es la razón del por qué las cosas existen. Espérense. Creación espontánea. Ya me hizo ruido eso. ¿Le hizo ruido? Creación espontánea. Del por qué las cosas existen y no nada. Porque un universo existe, ¿por qué? Existimos. No es necesario invocar a Dios para que suceda lo espontáneo y hacer que el universo funcione, porque existe una ley como la gravedad. El universo puede haberse autocreado y lo premian. ¿Qué es nada? Un teólogo conocido de nombre Jonathan Edwards dijo, la nada es aquello que sueñan las rocas cuando duermen. ¿Qué sueñan las rocas cuando duermen? Nada. Esas contradicciones filosóficas, lógicas, se utilizan para defender una filosofía atea. Pero cosas como las que dijo C.S. Lewis hacen más sentido, sin leer un versículo, simplemente razonando correctamente. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás. O sea, la palabra del Señor son los lentes que nos permiten ver la realidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad no solo términos posibles en contra de una mentira, sino la realidad de todas las cosas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿A dónde vamos? No la filosofía atea. Sin embargo, como les decía, esta idea es muy dominante, el Big Bang. Los astrofísicos actuales han reconocido en publicaciones, incluso en algunos programas, que las leyes físicas actuales que gobiernan el universo no pueden explicar la existencia ni el Big Bang. Ellos dicen, tienen que haber en el principio, haber existido leyes físicas que no conocemos. Miren, las leyes físicas actuales no pueden demostrar hoy día ni siquiera la aparición de las estrellas.
Ellos dicen, estamos observando y buscando dónde hay nacimientos de estrellas, pero no saben cómo la física actual podría considerar la aparición de una estrella. Tienen que haber leyes físicas que no conocemos. Quiero mostrarles un video. ¿Se acuerdan de ese video? Los de mi época se acuerdan, ¿cierto? Los 10 mandamientos, ¿sí? Era muy emocionante estar frente a la pantalla viendo eso. Es increíble eso, tremendo. Lo que ahí sucedió es que actuaron leyes físicas que no conocemos. Pero nosotros le llamamos la acción de un Dios sobrenatural. Ellos no saben lo que es. Nosotros sí. Porque hay una realidad metafísica. Para ellos el universo es un sistema cerrado, donde no hay intervención desde fuera del cosmos. Para nosotros es un sistema abierto, porque Dios es más grande que el cosmos. Los cielos no pueden contener al Señor. Él es más grande que el cosmos, que su creación. Él es más grande que su creación. Él es eterno. Y Él actúa sobre su creación sin ninguna limitación. Por lo tanto, estamos frente a dos cosmovisiones. Y nosotros ponemos a Génesis como el fundamento de toda nuestra cosmovisión y la existencia humana. Para ellos, esa cosmovisión naturalista es la base de su interpretación y de las evidencias, de interpretación de las evidencias. Y ellos nos dicen, la ciencia dice, la ciencia dice, la ciencia dice. Pero hermanos, la ciencia no habla, la ciencia no tiene boca, la ciencia no tiene ojos. Los científicos son los que hablan y los científicos tienen corazoncito. Los científicos quieren cuidar su trabajo. Los científicos tienen cuentas que pagar a fin de mes. Y si hay un paradigma o dogma en la academia, hay que seguir ahí. Y eso es una realidad. Todos los que están en la academia lo saben. Es así. Y el naturalismo es la base filosófica más fuerte detrás de todas estas cosas y algunas ideas metafísicas ahí medias religiosas también. Y ellos proponen que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. No hay Dios, no hay seres espirituales. Segundo, todo puede, de hecho, debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. O sea, si queremos explicar por qué los seres humanos estamos aquí, nuestro planeta en este lugar y el sol donde está, simplemente lo vamos a explicar por procesos naturales, leyes de la naturaleza obrando en la materia por millones de años, y aquí estamos. Esa es la explicación. Y es por eso que tenemos que explicarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la diferencia entre las filosofías que están detrás del pensamiento humano, incluso del pensamiento en la interpretación de evidencias científicas, versus la ciencia dura, la ciencia real. Y explicamos así entonces la ciencia operacional como una metodología real, útil, muy fiable, que es el método científico, que es el uso de experimentos observables y reproducibles en un ambiente controlado. Yo vengo del área de la ingeniería mecánica y recuerdo en mi época cómo nos pasaba mucha materia, muchas fórmulas constantes de materiales, transferencia de calor. En mi época habían pizarrones con tiza, ¿se acuerdan? Y habían borradores de pizarra, ¿se acuerdan? Y que eran voladores, ¿se acuerdan? Que volaban en la sala, eran los antiguos ovnis, volaban en las salas con los compañeros. En mi época, toda la materia que nos pasaban en clase, después teníamos que invertir un grupo de horas demostrando observacionalmente que lo que nos pasaron en el pizarrón era verdad. Y viendo y repitiendo experimentos, esa metodología nos permite entender cómo la materia, la energía, los materiales funcionan y operan en el universo físico actual, para sanar enfermedades, producir nueva tecnología o poner un nombre en la luna. Eso es maravillosa la tecnología, hermano. Maravillosa la tecnología. Pero cuando hablamos de eventos en el pasado, no observacionales en el presente, estamos en otra categoría de ciencia. Y esa es una ciencia inferencial, el método legal histórico, porque usted no puede repetir un hecho histórico en un laboratorio. ¿Cómo va a repetir que San Martín, Libertador, estuvo aquí en un laboratorio? No lo puede repetir observacionalmente. Es otra categoría de ciencia. Y el problema es que el prestigio de la primera
se le presta la segunda. Y un doctorado en ciencias biológicas o lo que sea, viene y nos dice, hace 65.000 millones de años los dinosaurios desaparecieron. Ay, ¿usted estuvo ahí? Estaba viejo, pero no tanto, señor. ¿Cierto? Pero el uso de testimonio ocular y fiable, si hay uno disponible, y evidencia observable para determinar eventos pasados irrepetibles, los cuales produjeron evidencia observable del presente, ese es un método que se utiliza, pero si usted se da cuenta, tiene una alta carga de presuposiciones. Yo tengo creencias previas que me llevan, que las utilizo como unos lentes, veo las evidencias y las interpreto. Entonces hay un problema bien serio cuando hablamos de cualquier cosa en el pasado, porque tiene muchas inferencias. Quiero hacer un ejercicio que siempre hago y siempre pido que una hermana valiente me responda esta pregunta. Una hermana valiente, hermana de Córdoba no sale, ¿ok? ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Marta. ¿Cuál es su edad? 71 años. Marta nos acaba de decir que ella tiene 71 años. ¿Usted le cree? ¿Hoy qué pasó? ¿Sí? Yo le creo. ¿Ok? Pero si yo a ella le pidiera demostrar su edad de manera científica, ella no tiene metodología científica, ella tendría que sacar un documento, ¿cierto? Como es, en Chile ese era el carnet de identidad hace algunos años, bien ordinario, porque se abrían los plásticos y uno tenía que pegar con scotch ese tema. Hoy día son más modernos de plástico, pero para demostrar su edad, ella saca un documento impreso donde dice el día y el año en que ella nació. Pero les pregunto, ¿se pueden falsificar esos documentos? Entonces no es método científico. Tiene posibilidades de error serio. ¿No sabe usted que hay personas que no las inscribieron el día que nacieron? Entonces no es tan fiable un documento impreso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le podemos fundamentar que ella de verdad tiene 71 años? Ella tendría que recurrir al testimonio de alguien que lo vio. Hermana, yo estoy seguro que el día que usted nació, su mamá estuvo ahí. Tengo una brillantez increíble, ¿se dan cuenta? Seguro que su mamá estuvo ahí. ¿Qué está haciendo ella? Fíjense, algo que apenas sucedió 71 años atrás, está recurriendo a un documento impreso o al testimonio de alguien que vio el día que ella nació. ¿Qué es la Biblia? Un documento impreso que tiene escrito lo que personas vieron. Es más, el testimonio de Dios, quien hizo todas las cosas y nos dijo qué pasó en el pasado. Y es un Dios que no miente. Hay papás que le han mentido a sus hijos el día que nacieron. Dios no miente. ¿Te das cuenta? Apenas 71 años y que venga un señor y que me diga hace 14.000 millones de años que una partícula explotó. Wow, es para dudar, ¿no? Y es por eso que nosotros hacemos un esfuerzo de mostrar ciencia, la buena ciencia, pero también explicar que la ciencia bien aplicada y la Biblia bien interpretada no entra en contradicción. No hay contradicción entre la Biblia bien interpretada y la ciencia bien aplicada. Otro ejemplo, a pesar de que hay nubes, ¿no? ¿Está el sol brillando ahora? Hermano, no lo sabemos. Esta es la última vez que me invitan, ya con esta. No lo sabemos, porque la luz del sol demora 8 minutos 19 segundos en llegar a la tierra. Nosotros podemos estar aquí muy riéndonos y si el sol se apagó, imagínense, hasta aquí nomás llegamos. Les estoy mostrando que un desfase de tiempo de 8 minutos no tenemos certeza. Más complejo 71 y que alguien me diga que millones de años han pasado desde el origen, tengo que tener una fuente confiable. Y la fuente confiable es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es confiable, como dice ser, vamos a encontrar bastantes evidencias confiables que nos ayudan a darnos cuenta. Es verdad, la Biblia es verdad. Cuando nos dice que hubo una catástrofe de nivel planetario, con ruptura del fondo oceánico, llenos de tsunamis por todos lados, cataratas de los cielos en todo el planeta, 40 días y 40 noches, un proceso diluviano catastrófico de nivel global que duró como un año, hermanos. Vamos a tener evidencia de eso. Lo vamos a encontrar en las capas de roca. Y gracias al Señor, ahí están. Es cosa de ir a la tierra y mirarlas. La palabra de Dios es confiable. Entonces,
Hay evidencias racionales muy contundentes en la palabra del Señor que no tienen excusa. Y hay otras cosas que son inferencias de las personas que utilizan para tomar las evidencias y reinterpretar la historia. Quiero usar este texto, Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí quiero tocar ese punto, porque las personas dicen, no, que tú tienes mucha fe de creer en un Dios. Hermano, yo no necesito fe para creer que hay un Dios. Ese texto no está diciendo eso. Aquí dice que yo necesito fe, no para el hecho de que todo fue hecho, sino para el modo en que fue hecho. Fíjense, se los voy a mostrar. Hay dos posibilidades en este texto: que el universo fue formado, creación, o que el universo fue formado por la palabra de Dios. Ese texto me dice que yo necesito fe, se lo pongo en la pantalla, para entender el modo en que fue hecho, no el hecho de que fue hecho. Porque las evidencias hablan del Creador. Y es por eso que Romanos 1 dice que el hombre no tiene excusa. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cosas hechas, dos palabras en español, es una en el griego, poema, de donde deriva nuestra palabra poema. La creación es el arte de Dios. Y es evidente, si yo veo una pintura, no digo, oh, por procesos naturales tengo un Picasso. Hay un creador. Es evidente que la creación habla del creador. Por eso no es un problema de evidencias. La Biblia es clara en decir que la realidad de Dios no es una cuestión de evidencia, es una cuestión del corazón. Romanos 1 dice que el hombre con su injusticia presiona la verdad y la trata de hundir. Es como cuando yo era más joven, la tierra ya se había enfriado. Uno tenía una pelota plástica en las piscinas y uno siempre jugaba a hundirla, ¿no? Y uno sabe que si uno hunde una pelota, tiene que presionar, porque el momento que uno la suelta, si no está, te vuela la boca. Esa idea la estoy poniendo en su mente, ¿para qué? Eso es lo que hace el ser humano con la verdad. Trata de hundirla y opacarla, pero es evidente que ahí está. Dios es real. La realidad de Dios está expuesta en toda la creación. No es un tema de evidencias. Por lo tanto, demostrar que el universo no surgió espontáneamente, sino que habría sido creado, eso es científicamente demostrable, es posible. Demostrar que el universo habría venido a existencia por medio de la palabra de Dios, eso no, eso es imposible demostrarlo. Eso es religioso. Para eso yo requiero fe en lo que Dios dice en su palabra. La revelación especial en la que nos describe los detalles. El plan de Dios, cómo somos la caída, cómo somos salvos, el carácter de Dios. A través de esa palabra conocemos a Dios y podemos disfrutar de Él para siempre. Pero el hecho de que Dios es real y Él existe y tiene poder y es divino, eso no necesito fe. Eso está en las evidencias. Por eso estos científicos están negando esta verdad. La distinción aquí es la siguiente: la naturaleza revela un creador, mas ella no revela quién específicamente es ese creador. Si Él no se revela, nosotros los seres humanos jamás podríamos conocerlo. Por lo tanto, aceptar que existe un creador, eso es científico. Aceptar quién es el creador, eso es religioso, requiere fe. La ciencia demuestra que todas las cosas fueron creadas, mas el cristianismo, la palabra del Señor, revela quién es ese creador. Entonces, entender esas diferencias, esas categorías nos ayudan. Enseñarle esto a nuestros hijos ayuda. Para que cuando un profesor que tiene un doctorado, postdoctorado, tridoctorado, cuatridoctorado, y le viene a decir algo que sucedió en el pasado, él entienda cómo separar las creencias que tiene el profesor de las evidencias. La palabra de Dios es la verdad y por lo tanto el paradigma sobre el cual plantamos la interpretación también del pasado. El presente no es el paradigma para interpretar el pasado. Los geólogos hicieron eso. En el siglo XIX el paradigma dominante en la geología era que la superficie, la corteza mostraba señas de catástrofes, inundaciones, terremotos, se abría la tierra, tsunamis, etc. Había muestras, pero ellos dijeron, pero no es muy común. La verdad es que todo pasa lento y gradual. En el caso de Chile, usted sabe, somos buenos para los terremotos, ¿sabía?
Todos los días hay temblores en Chile, en distintas partes, algunos no perceptibles. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una placa que se llama placa de Nazca, que está en subducción en la placa continental, y la linda se está metiendo debajo ahí, 3 centímetros por año, y en algún momento se suelta y entra, y todos bailamos arriba. Esos procesos son de 3 centímetros por año, según los cálculos, y es muy lento. Entonces ellos dicen, si todo hoy día, mirándolo, es muy lento, entonces retornemos al pasado de manera muy lenta, entonces tenemos millones de años. Ellos dicen que el paradigma para interpretar el pasado es el presente, para nosotros no. El pasado y el presente está descrito en la Biblia, no sucedió lento y gradual. Hubo una catástrofe que la Biblia describe, que nos dejó la geología que tenemos actualmente en el planeta. Independiente que hay cosas lentas y graduales. Pero el paradigma de interpretación no es la presuposición naturalista, sino la narrativa autoritativa de la palabra del Señor. ¿Y cuál ha sido el problema? Que muchos cristianos han tratado de tomar esta idea de los millones de años y meterla en el texto. Hay esfuerzos históricos. Sabemos en qué año, qué proponente lo hizo, en qué iglesia lo hicieron, cuáles fueron los libros publicados, y empezamos a meter millones de años. Y apareció la teoría de la brecha. No, es que hay millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2. Eso es nuevo para la historia de la iglesia. Entonces metamos millones de años ahí, pero el texto no dice nada. Pero metamos millones de años ahí, porque de alguna manera tenemos que meter millones de años ahí. Y otro apareció y dijo, no, lo que pasa es que a lo mejor no leímos bien Génesis. La palabra Yom del día 1 quizás no es día, pero las 2301 vez que está en todo el Antiguo Testamento, la palabra Yom es día de 24 horas. Pero puede ser. ¿No se acuerdan de Satanás? Con que Dios dijo, ¿no será que no es así? La teoría de los días era, los creacionistas progresivos, la evolución teísta, son un sinnúmero de esfuerzos por meter millones de años en la metanarrativa, pero no está en el texto. Y si usamos buena hermenéutica, la propia Biblia interpretando a la propia Biblia, no vamos a creer eso. Vamos a creer evidentemente que estamos hablando de una antigüedad bastante joven. Nuestro Señor Jesús pensaba así. Cuando a él le preguntaron sobre el divorcio, él dijo, ¿no habéis leído que al principio varón y hembra los hizo? Imagínense. Si aquí tenemos el principio, y aquí tenemos millones, si fuera así, millones de años, y aquí está la creación de Adán y Eva, Cristo está hablando unos 4000 años después aproximadamente, ¿cierto? Entre Cristo y el origen, 4000 años. Y Jesús aquí viene y dice, yo creé al varón y a la hembra en el principio. No hay millones de años. Para Jesús en su mente, él estuvo ahí, acuérdense, él creó. El principio y la creación del hombre y una mujer es un evento junto. Esa semana de la creación. Nuestro Señor Jesús es un creacionista de tierra joven. Y hay un sinnúmero de otras realidades bíblicas. En el dar la ley a los seres humanos, en Éxodo capítulo 20, dice, así como Dios cree en 6 días tú trabajarás y el séptimo descansarás. Usted se imagina a los hebreos preguntando, Señor, ¿pero son días literales o son días de millones de años? La palabra Yom es una. Sobre todo cuando hacemos una buena hermenéutica. Entonces la mirada naturalista, que es como Shrek, ¿no? ¿Cómo son los ogros? Son como cebollas, ¿cierto? Como en capas. Una primera capa, una evolución cósmica, con todos estos procesos naturales, después una evolución geológica, después tenemos el agua, ¿cierto?, incorporada, y tenemos una evolución biológica. Cada una de estas capas tiene un montón de presuposiciones en el modelo naturalista. Y de ahí en adelante, por procesos naturales y mutaciones favorables, somos lo que somos. Y eso nos plantean ellos. Para nosotros, evidentemente no es así. La Escritura dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Es bastante claro ese punto. Pero tenemos que animarnos a defender nuestra visión bíblica versus lo que los naturalistas dicen. Ellos tratan de desmitificar el texto. La teología liberal ha intentado hacer eso. La teología alemana y varias escuelas de pensamiento trataron de sacar los milagros porque no son demostrables en un laboratorio. Pero nosotros tenemos un Dios sobrenatural. ¿Cómo explicamos en un laboratorio el nacimiento virginal? Si viene una jovencita
La próxima semana dice, pastor, estoy encinta y fue el Espíritu Santo. Usted va a decir, a ver. Pero María, en el caso de María fue verdad. El santo ser fue puesto de manera sobrenatural. ¿Cómo explicamos que el agua se convierte en vino? ¿A alguno le gustaría saber eso? ¿Cómo se convierte el agua en vino? ¿Cómo justificamos en un laboratorio con ciencia observacional que una persona camine sobre el agua? ¿Cómo justificamos en un laboratorio que se calme una tempestad? ¿Cómo justificamos la resurrección de los muertos? ¿Cómo confirmamos la resurrección de Jesús? Nosotros no vivimos en un mundo natural solamente, sino también sobrenatural. Y el naturalismo quiere cegar la realidad de que hay un mundo sobrenatural. Lamentablemente muchos cristianos abrazaron esas ideas y han socavado sus convicciones bíblicas. El problema es que esto sucede gradualmente en la vida de las personas y de los jóvenes y particularmente de los niños. Porque hemos concentrado nuestro trabajo en hablar solo de lo que Cristo hizo en la cruz y nos salvó. Perfecto, y eso es maravilloso. Si no le predicamos eso no tiene sentido, porque eso tiene que ver con su eternidad. Pero cuando los niños son golpeados en una era científica con ideas como datación radiométrica, evolución, hombre simio, millones de años, el hecho de que las capas de rocas sucedieron por millones de años, y yo solamente le digo, confía en Jesús, quedan con un vacío enorme. Y el problema es que como un río puede socavar los fundamentos de un gran edificio, la convicción, la confianza de un niño, de un joven en la Biblia empieza a deteriorarse hasta caer. Y todos sabemos que la Biblia es una metanarrativa histórica, son historias bíblicas. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que lo presentamos como cuentos. En las clases de niños sabemos que son historias, pero las presentamos como cuentos. Y cuando ellos son bombardeados con ideas geológicas, biológicas, astronómicas, antropológicas, arqueológicas, empiezan a remecer sus convicciones y lentamente se empieza a enfriar la confianza en la Biblia. Entonces empieza un dualismo entre lo que me enseña el profesor de biología, de ciencia en la universidad y lo que me enseña la hermanita o el hermanito en la escuela dominical. Claro, y uno sabe el esfuerzo que hacen los hermanos, ¿no? De la escuela dominical, el día lunes comienzan a hacer un estudio profundo del texto, el día martes ya están levantando las tesis del texto, las propuestas, la interpretación exegética, el día miércoles ya tienen su texto preparado para el día domingo de la clase, el día jueves tienen todo el material de las aplicaciones, el día viernes tienen todo el material didáctico y el sábado están orando para la clase del domingo y no están el sábado en la noche preguntando qué hay que enseñar mañana, como los pecadores chilenos. Y el niño está viendo eso y escuchando eso versus un doctorado de ciencia en la universidad. Yo viví esa experiencia. Una cosa es lo que me enseñan en la iglesia, otra cosa es lo que me enseñan en la universidad. Y cuando mis compañeros se burlaban de mí, tú eres canuto, me dicen en Chile a los cristianos creyentes, y tú crees en el arca de Noé, me decían, y los animalitos saliendo por las ventanas, y yo quería defender mi fe, hacer apologética, defender mi fe. Y yo entraba a mi disco duro, que es bien grande, usted sabe, ¿no? Buscaba mi disco duro, la información para hacer apologética y aparecía esto. Estas eran mis herramientas apologéticas para defender mi fe sobre la creación, sobre el diluvio. Y eso es común, hermanos. Y el niño viene a la escuela dominical y la hermana con mucho cariño, mucho amor le explica y le hace pintar. Hermano, yo todos los años tenía que pintar el mismo mono. Creo que eran hasta los mismos lápices, más gastados. Y me llevaba esa idea. Y si este niño se lleva esa idea y un niño la cree, la va a creer. Lo va a creer. Pero va a ser bombardeado lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con filosofías, con dibujos animados, con libros escolares, la familia, los amigos, la televisión, las películas, bombardeando su idea, golpeando. ¿De dónde vino todo el agua? Hermano, yo era de esos que se paraba los días lluviosos y me ponía a pensar, y 40 días y 40 noches, cuánta lluvia. Yo muy nerd, hermano, muy nerd. Y mirando para afuera decía, tantos centímetros, sí puede ser, 40 días. Y el Everest mide 8.848 metros de altura. Yo razonaba y después me entregaba a la idea. Y siguen golpeando sus ideas. Todos estos animales no podían caber en el arca. Si tenemos 2,2 millones de especies, ¿cómo vas a meter 4,4 millones de especímenes en un arca?
Y así se colocaron las capas de rocas por millones de años. Una inundación global sería imposible. El diluvio de Noé es un mito. Y entonces la idea construida con tanta fuerza, batalla, no es verdad esa idea, no es verdad esa idea, hasta que pasan los años y ya no la cree. No pasa de un día para otro, pero está pasando frente a nuestros ojos. Cada vez que ellos entran a internet, cada vez que ellos van a televisión. Hermanos, puede haber profesores que no están atacando el cristianismo, pero ellos seleccionan los trabajos, los libros que tienen que leer, las ideas, lo que hay que conversar en clase. Todo eso no pone a Dios en el centro. Hay un ateísmo pasivo entrando y un ateísmo activo entrando en la vida de nuestros hijos. Y más encima viene el niño después de algunos años a la escuela dominical y la hermana viene y le dice que un hombre estuvo 3 días dentro de un pez. Anda, dice. Por eso tenemos jóvenes saliendo de las iglesias por toneladas, abandonando su fe. Las estadísticas de Barna Research, Pew Research, que hacen gestiones en Estados Unidos para investigar este tipo de cosas, hablan de que los jóvenes en la era de la universidad abandonan su fe entre un 60 y un 80%. Jóvenes que toda la vida estuvieron en la iglesia. Entre un 60 y un 80% están saliendo de las iglesias. Y los jóvenes que tuvieron algún tipo de entrenamiento en la filosofía, en lógica, en ciencia, correlacionada con la metanarrativa bíblica, permanecen en su fe. Por eso es importante explicar bien, pero no solo decirle confía en Jesús, sino dar razón de la esperanza que tienen ellos, para que también puedan responder. Y explicarle que eso no es así como está en la pantalla, sino que es un barco con dimensiones bíblicas. ¿Por qué cree usted que se construyó el barco? ¿Para ganar plata en un parque temático? No, para defender la mirada histórica de la Biblia. Si usted no lo sabe, este ministerio nace porque el papá de Ken Ham, en Australia, siendo un presbiteriano, les leía la Biblia todos los días. ¿Y saben lo que hizo? Con madera les hizo el arca a escala en la casa, para que los hijos, Ken, con sus hermanos, vieran que esto es real. Y se lo hizo a escala. Si usted va algún día al museo, está el arca que el papá de Ken hizo en casa, para defender la historia bíblica. La Biblia tiene contacto con el mundo de hoy. Es una gran narrativa que tiene implicaciones científicas. No es un libro de ciencia, pero tiene implicaciones científicas. Tenemos que explicar las capas de roca, tenemos que explicar el arca, los animales, los fósiles, por qué y cómo sucedió, etcétera. Entender que la Biblia entonces es nuestra historia real, hermanos, es tu historia. Es tu historia. Es la historia de tus hijos. Es la historia del cosmos. De todo lo que hay. Pero está ahí en Génesis el fundamento. Esos niños van a tener respuestas. Y cuando vayan a la semana y sean golpeadas sus convicciones, hermanos, van a poder resistir. Quiero cerrar por razones de tiempo. Hay muchos tópicos para compartir y entrenarse, pero queremos animarles no solo a poder participar de conferencias como esta, sino a tener los recursos. Esto abre nuestra mente, las conferencias, pero los recursos no son materiales que nos ayudan a estudiar de manera más sistemática la historia real. Por lo tanto, queremos invitarles el día de hoy. Van a haber 4 títulos de Respuestas en Génesis que están siendo impresos en Argentina. Queremos pedirles que estén orando por esto, porque el ministerio, en una gestión que promovimos para Argentina, invirtió recursos en Argentina que se van a quedar acá. Con eso ya se imprimieron 4 títulos y de la recuperación de las ventas de esos títulos vamos a imprimir los nuevos títulos. La idea es tener todos los recursos que tiene el ministerio en español en este país, porque sabemos que era muy difícil importarlo y muy costoso. Gracias a Dios ya hay 4 títulos, van a llegar en un ratito más todos los títulos para que usted pueda tenerlos, pero estén orando porque esperamos que en el corto plazo podamos tener más recursos del ministerio, como el libro Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno, que va a estar atrás, escrito por Joe. Él va a desarrollar dentro del día temáticas que se abordan en el libro y se profundizan. El libro ¿Por qué Dios me hizo niño, me hizo niña? Va a ser también impreso en Argentina próximamente, hoy no está. El libro Una sola sangre, sola escritura, La mentira, que también es otro libro que va a estar aquí atrás, y de la saga de los libros de respuestas, también el 1, 2, 3 y 4. El 4 lo pudimos traducir en Chile el año pasado, ya está impreso, pero en Argentina hoy vamos a tener el 1 y el 2, van a estar acá
disponibles. También hay un libro formidable y maravillosamente creado sobre la santidad de la vida, un libro pequeño de Danny Faulkner, astrónomo, sobre el fenómeno ovni y extraterrestres, ¿cierto? Y hay algunos libros para niños. Como les digo, hay una gama amplia y creciendo. Sacamos otro reemplazando a Darwin hace muy poco, pero hoy día vamos a tener 4 de esos títulos. Y quiero invitarles a visitar la página www.respuestasengenesis.org, porque ahí tiene de manera gratuita muchísimos artículos de nivel académico en español y miles en inglés para tener buena y sana información para usted y para su familia. Así que muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.